objetivos de esta práctica son, el primero, que es calcular la constante de ionización de un ácido débil desconocido por un método gráfico que se utiliza en una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar como base. Otro objetivo también tenemos calcular la constante de ionización de un ácido débil desconocido, pero por un método analítico. Y por último objetivo tenemos calcular el valor de la variación de energía libre estándar de ionización a temperatura de la experiencia, utilizando la ecuación energía libre de Gibbs. Ahora les voy a hablar acerca del fundamento teórico. El pH es una medida de concentración de los iones de hidrógeno. Este se utiliza para determinar el pK. El pH es igual al menos logaritmo de los iones de hidrógeno. El pK es una unidad que indica las fuerzas de los ácidos. Además, este se halla con el logaritmo negativo en base 10 de la constante de disociación, que es el Ka. Se dice que cuando menor sea el valor del pK, más fuerte será el ácido. Ahora, ¿de qué nos habla la ecuación de Henderson-Hesselhoff? Este se usa para calcular el pH de una solución amortiguadora. Se halla igualando el pH por el pK más el logaritmo entre la base conjugada sobre el ácido. Los primeros usados fueron el agua destilada, el ácido acético y el hidróxido de sodio. También pipetas, vasos precipitados, una balanza analítica, piolas de 100 mililitros y una propipeta. Para medir el pH se utiliza un equipo llamado pHmetro. Continuando con los procedimientos, lo primero que se hizo fue pesar los cristales de hidróxido de sodio en la balanza analítica. Fueron 0,4 gramos. Lo que prosiguió fue mezclar el hidróxido de sodio con agua destilada hasta revolverlo, para luego añadirle una fiola y aforar hasta los 100 mililitros. Por otra parte, los procedimientos, se utilizó el ácido acético con ayuda de una pipeta y una propipeta. Sacamos aproximadamente 0,6 mililitros para luego añadirlos a la fiola y aforar hasta los 100 mililitros con agua destilada. Bueno, luego se llenó la bureta con la solución de hidróxido de sodio y se añadió 25 mililitros a la probeta, que luego se echará en el vaso de precipitados para la medición de pH. Bueno, en esta parte lo primero que se hizo fue lavar el electrodo con agua destilada para que no hayan residuos al momento de medir el pH. Luego se añadió los 25 mililitros que habíamos recogido en la probeta junto con la pastilla imantada para que vaya removiendo la solución al momento de ir echando la solución de hidróxido de sodio a través de la bureta. Para hallar los cálculos, el primer paso fue la preparación de soluciones que utilizamos. En este caso fue el hidróxido de sodio 100 ml 0,1 molar y ácido acético 1000 ml 0,1 molar, dividiendo entre 10 en la molaridad y el peso. En el cálculo de la constante de ionización mediante el método gráfico, encontramos que en los 13,5 ml de hidróxido de sodio había un pH o nos daba un pH de 4,63. Reemplazando los datos, la constante de ionización nos dio 2,34 por 10 a la menos 5. La energía libre de Gibbs nos salió 263,16,4 Joule sobre mol. Y en el cálculo de la constante de ionización mediante el método analítico, se utiliza el pH inicial de la solución ácida en temperatura 22 grados centígrados, observando que va a haber un inicio, un cambio y un equilibrio, en donde el pH inicial fue de 3,63, aquí hemos reemplazado en la fórmula y hemos encontrado que la constante de ionización es 0,0794 por 10 a la menos 5. Resultados. En la gráfica del volumen de hidróxido de sodio versus el pH, en el punto de equivalencia el pH es de 8,41, lo cual en el punto de semi-equivalencia el pH es de 4,63, lo cual se convierte en el pK. Entonces, la constante de ionización es de 2,324 milésimas por 10 a la menos 5. En la segunda gráfica, el punto más alto sería el pK. Entonces, el pK sería 4,9, lo cual la constante de ionización sería 1,259 milésimas por 10 a la menos 5. En la tercera gráfica podemos hallar el pK observando el intercepto de la ecuación de la recta. Acá nos dice que es 12,5, pero es una gráfica donde en las ordenadas encontramos el volumen de hidróxido de sodio. Entonces ese 12,5 sería volumen. Nos dirigimos a nuestra tabla y nos dice que a 12,5 hubo un pH de 4,58.
Ese sería el pK. Por ende, la constante de ionización sería 2.63 centésimas por 10 a la menos 5. La última gráfica es parecida a la tercera, ya que solamente cambia el valor de las ordenadas. Aquí la ordenada es pH. Entonces, el intercepto de la recta sí sería el valor de pK, lo cual nos indica que es 4.6. Por ende, la constante de ionización sería 2.512 milésimas por 10 a la menos 5. El resultado de la energía libre de Gibbs estándar es 26.316.4 Joule por mol. Y finalmente, por el método analítico, la constante de ionización es de 794 milésimas por 10 a la menos 5 a un pH inicial de 3.55. Discusiones. La constante de ionización, también conocida como constante de acidez, es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en disolución. Es la constante de equilibrio de una reacción, conocida como disociación, claro, en términos de ácido y base. En la práctica se desarrollaron los cálculos del pKa y el Ka. El pKa fue de 4,63, mientras que el Ka fue de 2.344 por 10 a la menos 5. Si lo comparamos con los valores del ácido acético, su pKa es de 4,8 a una temperatura de 25 grados centígrados, mientras que su Ka es de 1.78 por 10 a la menos 5, pero con una temperatura de 22 grados centígrados, a la cual nosotros trabajamos con esa misma temperatura de 22 grados centígrados. Llevándolo al ámbito de las gráficas, en la primera gráfica se relaciona el volumen utilizado de hidróxido de sodio con respecto a su pH o pKa, donde nos va a dar un punto de semiequivalencia, la cual fue necesario para la obtención del pK y el Ka. En la segunda gráfica, como ya me explicó mi compañera, se hace por el método de la primera derivada, donde nos va a dar una curva en forma de pico, y que este pico representa el primer punto de equivalencia, que como bien sabemos, este se calcula por el cambio brusco de... Aplicaciones. En la industria farmacéutica, el pH va a ser muy efectivo para tres principales características. En la primera va a ser la estabilidad de los medicamentos, ya que gracias a su acidez o su alcalinidad, la estabilidad química va a permitir mayor estabilidad química en los principios activos. Aquí tenemos como por ejemplo la penicilina, la cual va a ser mucho más útil a un pH básico. Después tenemos la absorción, como sabemos, ciertos medicamentos se van a dirigir al estómago, el cual tiene un índice de acidez mucho más ácido. Y por último tenemos el control de calidad, como sabemos, el pH va a servir mucho para el monitoreo de la producción de fármacos. Después tenemos la industria cosmética. Aquí también va a ser muy efectivo en los ingredientes activos. Como sabemos, el pH va a afectar a su solubilidad y a su estabilidad. Como por ejemplo tenemos al ácido salicílico, el cual es un producto para el acné y requiere de un pH mucho más ácido. Después tenemos la compatibilidad con la piel, ya que el pH nos va a ayudar a que sea mucho menos irritante como para alergias para ciertas personas. Y por último tenemos la calidad sensorial. Aquí la acidez va a influir en la textura y la sensación de los productos. Y por último tenemos la industria alimentaria. Aquí nos va a ayudar mucho en la conservación y seguridad de los alimentos, ya que esta va a influir en el crecimiento de las bacterias. Por ejemplo, tenemos algunas frutas, las cuales son mantenidas a un pH bajo para inhibir las bacterias. Después tenemos a sabor y textura, y también el color que le va a dar los alimentos, o por ejemplo, algunas de las cestas carbonatadas. Y por último, la fermentación, porque como sabemos, el pH va a depender mucho de qué tipo de células crezcan. Un ejemplo de ello va a ser el yogur, el cual para producirse va a tener un pH mucho de 4.5, ideal para las bacterias lácticas. Gracias. Conclusiones. Como primera conclusión, se calculó la constante de ionización Ka, donde fue de 2,34 por 10 a la menos 5 de un ácido débil desconocido, por método gráfico que utiliza una solución de hidróxido de sodio al 0,1 molar como base. Como segunda conclusión, se calculó la constante de ionización Ka, donde se obtuvo un resultado de 0,0794 por 10 a la menos 5 de un ácido débil desconocido por método analítico. Y por última conclusión, se calculó el valor de la variación de energía libre estándar de ionización a la temperatura de la experiencia utilizando la ecuación que la variación de energía libre estándar es igual a menos la constante de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural de la constante de ionización, dando como resultado que la variación de la energía libre estándar es de 26316,4 joules por cada mol.